En el siguiente tutorial seguimos profundizando en las herramientas de gestión de la calidad. El diagrama de Pareto es otra de las herramientas de priorización de problemas. El diagrama de Pareto es una herramienta de representación gráfica que identifica los problemas más importantes en función de su frecuencia de ocurrencia o coste, dinero, tiempo, de forma rápida y visual, y permite establecer las prioridades de intervención. Hay consenso en admitir que en numerosas situaciones que se plantean en las organizaciones, los problemas tienen una importancia desigual, fenómeno que no está limitado a cuestiones relativas a la calidad. En estos casos, se da el principio de los pocos vitales y los muchos triviales o accesorios, que se conoce como principio de Pareto. Dicha proporción, en una gran mayoría de los casos, ha resultado ser de aproximadamente un 20% para los pocos vitales y de un 80% para los muchos accesorios. Si identificamos dónde está ese 20% de valor, podemos focalizarnos en ello. Se usa un diagrama de Pareto para presentar en orden de importancia la contribución de cada elemento al resultado final y para ordenar las oportunidades de mejora y decidir dónde ponemos los recursos. ¿Y cómo vamos a hacer el diagrama de Pareto? Primero, hay que decidir cómo clasificar los datos. Después de tener clara la cuestión a analizar, se debe elegir el método de clasificación de los datos que deben recogerse. Por ejemplo, se pueden clasificar por tipo de defecto, que es una forma muy usual de hacerlo, por máquina, por fase del proceso, por turno, etc. Es muy útil haber realizado antes un análisis de Ishikawa para listar todas las causas de un efecto. Después, determinar el tiempo de recogida de los datos, que consiste en decidir cuándo y durante cuánto tiempo recogeremos los datos, en términos de horas, días, semanas o meses. Es muy útil usar un diseño de hoja de recogida de datos. Después, obtener los datos y ordenarlos. En esta fase, en base a las etiquetas que hemos asignado en la organización de los datos, vamos a ir haciendo contaje, es decir, el número de veces que se repite cada uno. Para ello, se debe preparar la hoja de recogida de datos. Por ejemplo, si hemos decidido clasificar por tipo de defecto y definimos un periodo de observación de 4 semanas consecutivas, en ella se van anotando los datos. El efecto A ocurrió 2 veces en la primera semana, el defecto B ocurrió 4 veces, y así sucesivamente con todo, de manera que una vez cumplimentada, constituye la base para la representación del diagrama de Pareto. Después, dibujar los ejes de coordenada y el diagrama. Se colocan en el eje vertical la escala de medida de la frecuencia o coste y en el horizontal las causas en orden decreciente de la unidad de medida. En nuestro ejemplo, en el eje vertical figurarán el número total de defectos detectados y en el horizontal los tipos de defectos. Para la representación gráfica de los datos en la gráfica, se observa cuál es el defecto ocurrido con más frecuencia y se representa en el extremo izquierdo, junto al eje vertical, mediante una barra ancha que tendrá la altura correspondiente a su frecuencia. Posteriormente, se representa el segundo defecto en frecuencia y así sucesivamente. Antes de dibujar el diagrama de Pareto, hay que colocar los defectos en orden decreciente, en función del número de veces que se hayan detectado. A continuación, construimos la línea de frecuencia acumulada. Consiste en trazar a la derecha una línea que representa el porcentaje acumulado. Se traza una curva que une los puntos con el fin de representar el total de cada grupo. En nuestro ejemplo, podemos observar que el 80% se alcanza con los factores C y B, que son en los que vamos a intervenir, invirtiendo un mayor esfuerzo y recursos, pero esto no implica que no trabajemos sobre el resto de factores. El análisis de Pareto. Entonces, a la hora de actuar, tendremos que comenzar a resolver los problemas teniendo en cuenta este orden de importancia, dado que normalmente contamos con un tiempo y unos recursos limitados para la consecución de los resultados. Si conseguimos eliminar o disminuir drásticamente estos dos defectos, habremos eliminado la mayoría de los defectos. Por tanto, debemos centrar nuestros esfuerzos en esa dirección. Si se emprenden acciones correctoras, debemos dibujar los diagramas de Pareto antes y después con el objetivo de comprobar los resultados alcanzados. La interpretación será la siguiente. Si los defectos o las pérdidas más frecuentes decrecen súbitamente, esto indica
que han tenido o están teniendo éxito las acciones de mejora emprendidas o que existen factores que han cambiado si todavía no hemos emprendido nada. Si varios tipos de defectos o pérdidas decrecen de manera uniforme, esto indica generalmente que el control ha mejorado. Este sería el escenario ideal. O si el defecto o la pérdida más frecuente varía en el tiempo, pero no disminuye mucho el porcentaje global, es decir, el diagrama de Pareto es inestable, esto indica falta de control. Esta herramienta permite asociar a las soluciones factores de coste, con lo cual, si en el eje vertical, en lugar de poner la frecuencia de los problemas, colocamos el coste de la solución, podemos saber sobre dónde está la mayor inversión a realizar y si se podrá analizar si con esas soluciones se sale ganando o no. Porque si salen con un coste demasiado elevado, aunque haya una solución al problema, esa solución no será viable. En ocasiones, una cantidad pequeña de defectos provoca grandes pérdidas, mientras que por el contrario, una gran cantidad de defectos puede provocar pérdidas bastante reducidas.